El análisis se inicia con la abogada y feminista, además dirigente del PRD, Yanet Camilo. Adelante, Yanet. Muy buenas noches, amigos y amigas. Pasadas las elecciones se comienza a manosear el tan escabroso tema de reforma fiscal. Y desde que se habla de reforma fiscal, el país, la gente, el pueblo, pues siente dolor en sus bolsillos porque inmediatamente asocia el tema de reforma fiscal a nuevos impuestos o a más impuestos para la carga de la mayoría del pueblo dominicano. Nuestro país, que es débil en su institucionalidad, es débil en la ejecución de sus leyes. Hace un tiempo, pues nuestro país se dio una ley de estrategia nacional donde están concebidos todos. Si se obedeciera, si se implementara la ley de estrategia nacional, pues estamos seguros que la reforma fiscal no se hiciera como se está acostumbrada a hacer, tapando parches. Porque la poca planificación a largo plazo y la mucha planificación cortoplacista, que es lo mismo, pues nos lleva a que cada reforma tributaria que se ha realizado en los últimos 20 años en el país han sido entuertos, parches que se le pega, que se le hace, y por lo general van conducidas a solamente la carga impositiva, a poner más impuestos. Se requiere que se haga una reforma fiscal íntegra, donde se tomen todos los elementos, tanto los elementos de producción como los elementos de servicios, y así chequear todos los renglones. Lo que acaba de decir es importante, no solamente es el tema de verificar quiénes tienen que pagar menos o quiénes tienen que pagar más, sino de ejecutar y hacer cumplir las decisiones que se toman en ese sentido. Buenas noches. Siempre hay espacio para más impuestos, siempre hay espacio para más gravámenes. ¿Cómo no? Claro que sí. Ejemplos tenemos a borbotones en muchísimos destinos. La pregunta hoy no debe ser si hay espacio para más impuestos, sino es si son saludables hoy medidas tendentes a elevar los impuestos y los segmentos ya gravados de manera importante. La pregunta debe ser si se revertirá, si podrá incidir directamente el alza de ciertos segmentos de la economía que están altamente gravados y si se verificarán recaudaciones eficientes. Yo pienso que lo que tenemos que mirar hoy y discutir es un pacto, porque desde el gobierno se empieza a hablar de pactos y pactos. Y yo recuerdo cuando entré a las escuelas de Derecho, que nos decían lo que era pacto, que es una acepción que viene de un vocablo latín llamado pactum, que es ni más ni menos que un acuerdo entre dos partes. El acuerdo yo no sé sobre cuál base está hoy planteado. En efecto, de lo que se empieza a hablar es de construir todo un esquema tributario. Así que de lo que debemos es de poner toda la clase política, nuestras mejores energías en intentar construir un proyecto de reforma integral tendente a que puedan sanearse las recaudaciones del Estado. Es fundamental que la base de lo impositiva se amplíe y las recaudaciones se optimicen. De lo contrario, estaremos ladrándonos en la cola y a la vuelta de 24 meses intentando hacer una nueva reforma fiscal que no resuelva los problemas estructurales de nuestra economía y de nuestro presupuesto. Muy buenas noches. En la República Dominicana, en el año 2012, enero del 2012, se estableció la Estrategia Nacional de Desarrollo por ley. Esta ley establecía que había, antes del 2015, de iniciar el pacto fiscal. Lamentablemente, los que gobiernan, los que tienen el control del Congreso, no han permitido, no han querido que esto se discutiera en los años antes de las elecciones. Ahora, después de las elecciones, colocan el tema en la agenda del país. Es necesario que en la República Dominicana se haga un pacto fiscal como lo establece esa Estrategia Nacional de Desarrollo, donde haya un control de la evasión, donde haya
un control del gasto tributario, donde se establezca una política fiscal justa y redistributiva de la riqueza, porque la reforma fiscal no puede ser simplemente para colocar más impuestos y que no se sepa a dónde van estos impuestos, que deben de devolverse en políticas públicas de calidad y mantener el desarrollo social sostenible en el país para el mediano y el largo plazo. Y es fundamental que esa reforma fiscal establezca la calidad y el control del gasto como lo establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. Buenas noches. La población se asusta cuando escucha hablar de pacto fiscal, de reforma tributaria, porque habitualmente esto se traduce en mayor carga impositiva para la población. Es decir, pacto fiscal equivale a que el gobierno le meta la mano en los bolsillos a la población para sacarle dinero. Sin embargo, en esta oportunidad, el ministro administrativo de la presidencia y otros funcionarios del gobierno han dicho que esta reforma fiscal, este pacto fiscal, no conllevará la creación de nuevos impuestos. Hasta yo estoy contento y me siento aliviado de que el gobierno esté diciendo que un nuevo pacto fiscal no conllevará la creación de nuevos impuestos, de nuevas cargas. A mí me parece que las autoridades, duren los debates con los distintos sectores acerca de esta reforma fiscal, deberían mantener un flujo informativo a la población para terminar de convencer a la sociedad de que un nuevo pacto fiscal no conllevará nuevas cargas impositivas. Buenas noches, amigas y amigos. Deberé tomar la parte infine de nuestro querido amigo, el diputado 911. Es que se le ha dado al pueblo dominicano una puñalada trapera después de las elecciones. Y sí es cierto que todo esto implica un aumento en los productos de primera necesidad, un aumento en los combustibles que hemos visto nosotros antes de esa nueva reforma tributaria. Porque tenemos que hablar claro de que los gobiernos del PLD, en esta número 7, hasta las 7 reformas que ha hecho son tributarias, no han sido reformas fiscales. Las reformas fiscales implican un estudio en la calidad del gasto público. Implica también una reducción de la nómina pública y además implica que se utilicen los recursos económicos para ver los subsidios, que son un elemento fundamental, sobre todo los subsidios al combustible, a empresas tan grandes como la Barrigold, la Golf, ¿cómo se llama esta? Después la Falcon Brick y otras empresas, también a sectores choferiles que también se le plantean subsidios, que implica también un disparo de los gastos en la República Dominicana. Entonces, nosotros tenemos que hablar en el idioma que el pueblo dominicano entiende, interpreta. Lo que va a pasar aquí es que habrá más impuestos. ¿Quiénes van a pagar los platos rotos de todo el gasto que ha habido en las elecciones recién pasadas? El pueblo dominicano. Y los hemos visto. Ahora bien, nos gustaría asumir la palabra del presidente, tomarle la palabra, y ojalá, y esto no sea de otra manera, pero es cierto que de alguna forma se va a sacar. Ahora, hay que ver también que las empresas en la República Dominicana, muchos han tenido que salir del mercado, precisamente han quebrado porque no pueden con todos los impuestos que están pagando, y entonces ahora se está planteando pues gravar lo que son las ganancias. Cuidado, señor presidente, porque real y efectivamente esto puede afectar bastante la estabilidad económica y social en la República Dominicana. Bueno, hacemos la primera pausa acá en Noticias Entre Políticos. Al regreso, que tenemos debate sobre este tema que
Quédese con nosotros acá, ya regresamos.